1961, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, lanzó un desafío a los estadounidenses: llegar a la Luna en menos de 10 años. Parecía imposible, pero en 1969 la promesa se hizo realidad. La inversión en educación es el inicio de la generación de riquezas, de desarrollo y de igualdad. Así lo demuestran países como Taiwán, Japón, Finlandia o Alemania, los cuales fundamentaron su desarrollo en la educación. Honduras es hoy el país centroamericano con mayor inversión en educación. Por cada 100 lempiras del presupuesto nacional, el gobierno invierte 32 en el sistema educativo. Sin embargo, los bajos promedios parecen indicar que la inversión es mal aprovechada. Los conflictos en el sistema educativo, que provocan la constante suspensión de clases, echan a perder los 19 lempiras que diariamente se invierten por alumno. Eso significa que cada día sin clases nos cuesta a todos unos 85 millones de lempiras. Esta crisis ya les está pasando factura a las niñas, niños y jóvenes, especialmente en asignaturas como matemáticas y español. El departamento con el rendimiento más bajo en matemáticas de todo el país es, gracias a Dios, con un 35.4%, y el departamento con el promedio más alto es Ocotepeque, con apenas un 62%. El 68% de la población de Honduras es menor de 30 años, y según las estadísticas, 800,000 de estos jóvenes no estudian ni trabajan. Recuerde por un momento cómo ha cambiado su vida en los últimos 50 años. Ahora trate de recordar cuánto ha evolucionado nuestro sistema educativo. Ahí está el problema. El mundo tiene nuevas necesidades y nuestra educación no se adapta a los... Felipe Enrique Agustinos, por poner en alto el nombre, en nombre de la zona sur y el de San Lorenzo a través de sus múltiples reconocimientos y premiaciones en el campo de la ciencia y la literatura en el año 2012. Pergamino de reconocimiento por parte del Departamento de Letras de la Universidad Metropolitana de Honduras, Unimetro, en el año de 2011. Reconocimiento de parte del Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública, COPUC, por enaltecer la profesión contable del país, especialmente por su valiosa colaboración en el desarrollo del proyecto ATN-MT 8802-HO, adopción de normas internacionales de información financiera y de auditoría, realizado con la cooperación técnica y financiera del FOMIN a través del BID en el año 2010. Pergamino de honor, medalla de oro y una dotación sustancial en metálico de parte del Gobierno de la República de Honduras por haber ganado el Premio Nacional de Ciencia José Cecilio del Valle el año de 2009. Summa cum laude en mis estudios doctorales y de abogado, estudios legales, en la Atlantic International University, AIU, en el año 2008 y 2013 respectivamente. Magna cum laude como primer hondureño graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de Máster en Gestión de Empresas Cooperativas bajo el convenio académico de la UNA con la Universidad Sherbrooke de Canadá y UCR de Costa Rica en el año 2004. Magna cum laude en mi maestría en Contaduría Pública como grado mayor y Administración de Negocios como grado menor en la Southwestern University. Varios pergaminos de reconocimiento y de honor al mérito de la Gran Logia de Honduras y de las logias de la obediencia durante 16 años ininterrumpidos de pertenecer a esta augusta institución de hombres libres y de buenas costumbres. Cargos honoríficos. Representante del Gran Maestro de la Logia de Honduras ante la Gran Logia Nacional de Rumanía en el mes de abril del 2012. Representante del Gran Maestro de la Gran Logia de Honduras ante el Directorio Permanente de la Casa de Morazán en el periodo del 2012 al 2014. Representante del Gran Maestro de la Gran Logia de Honduras ante el Directorio Permanente de la Casa de Fundación Morazánica en el periodo 2012-2014.
presidente de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa Mixta Médica Hondureña Limitada en el año de 2008. Asesor de tesis de la maestría Megan McKenna en la Universidad de Nuevo México, USA, en el año de 2008. Tesorero de los maestrantes cuando estudiaba la maestría en gestión de empresas cooperativas bajo el convenio académico de la UNA con las universidades Sherbrooke de Canadá y USR de Costa Rica en el periodo 2001 al 2003. Enlace entre los maestrantes y la dirección de posgrados cuando estudiaba la maestría en gestión de empresas cooperativas bajo el convenio académico de la UNA con las universidades Sherbrooke de Canadá y USR de Costa Rica en el periodo de 2001-2003. Tesorero de la Cooperativa Mixta de Empleados del Ministerio Público en el año 2002. Excepto el cargo de tesorero y gran maestro de Gran Logia de Honduras, ha ostentado todos los cargos de elección. En la actualidad ocupa el cargo de canciller de la Logia de Honduras. Fiscal del Colegio de Peritos Mercantiles y Contadores Públicas de Honduras, periodo 1982-1983. Presidente de la Junta de Vigilancia, Colegio de Peritos Mercantiles y Contadores Públicos de Honduras, periodo 1984-1985. Jefe de la Delegación de Honduras ante la 15 Conferencia de Contabilidad celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en el año 1985. Docente universitario para maestrantes y pregrados en la UNA, UTH, Unimetro y Unitec, e instructor en leyes tributarias para auditores tributarios y contribuyentes de empresas mercantiles. Administración, finanzas, contabilidad, normas internacionales de contabilidad, normas internacionales de información financiera, normas internacionales de auditoría, instructor de cooperativismo básico, cooperativismo avanzado. Divulgaciones, tesis doctoral, contabilidad, auditoría y el lavado de activos, un delito global, sus orígenes y las consecuencias microeconómicas y macroeconómicas. Segundo, tesis de máster en gestión de empresas cooperativas, la supervisión de las cooperativas de ahorro y créditos federadas en Honduras. Tercero, tesis de máster en contaduría pública como grado mayor y administración de negocios como grado menor, el impuesto sobre la renta y las unidades estatales encargadas de administrarlo. Cuarto, tesis de abogado, estudios legales, la conciliación y el arbitraje. Quinto, columnista de diario La Tribuna de Honduras. Sexto, columnista de HRI Digital de Honduras. Séptimo, ensayos. A, de la película ¿Y tú qué rayos sabes? B, del libro El próximo escenario global. C, del libro El método. 5, la humanidad de la humanidad, la identidad humana. Y D, del libro Las conexiones ocultas. Tenemos pues ante nosotros una personalidad indiscutiblemente preparada para aprender de él lo que podamos captar, porque él tiene la virtud de poder saber transmitir el mensaje del pensamiento. Bienvenido, doctor, es un placer tenerlo con nosotros nuevamente. Ya ha sido nuestro invitado algunas otras veces anteriores y es un placer contar con su presencia para poder seguir cultivándonos al lado de su sombra. Muchísimas gracias, doctor Ruiz. Es un placer estar nuevamente con los amigos televidentes que siguen sábado con sábado el programa de la Sociedad Literaria de Honduras, SOLIO, de la cual es para mí un grato honor pertenecer a él. Casualmente, este jueves pasado estuvimos en la Biblioteca Nacional Juan Ramón Molina en la presentación del libro Un domingo de elecciones, publicado por nuestra directa amiga, la licenciada
Ney. Fue todo un éxito, un lleno total. Y antes de entrar en materia, yo quiero dedicar este acto, como todos los de la vida, al gran arquitecto del universo, que es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. También quiero agradecer a toda mi familia, sin excepción, ascendientes, descendientes, colaterales. Obviamente que mis ascendientes moran en la paz del Señor. Pues bien, doctor, para nosotros es una gran satisfacción contar con su numen cerebral, intelecto, por cuanto no nos refresca, nos viene a abrir puertas para enseñarnos. Y en tal forma, pues, queremos principiar abordando algunos temas de la filosofía mundial, ¿verdad? Y entonces, ya que el tema central de su comparecencia televisiva esta tarde, doctor Barrios, es sobre grandes filósofos de Occidente, podríamos indicar a quiénes se referirá usted en este aspecto de clasificarlo como filósofos de Occidente. Definitivamente. En esta oportunidad abordaremos sucintamente a tres filósofos de Occidente: Sócrates, Platón y Aristóteles. Muy bien. Indudablemente que lo más importante para poder entrar en conocimiento de los temas que abordamos es darle alguna explicación, y qué mejor que conceptuarlos, ¿verdad? En tal forma, ¿qué nos podría decir a propósito? ¿Nos podría explicar brevemente qué se entiende por filosofía? Con mucho gusto, doctor Ruiz y estimados televidentes. No voy a mencionar la definición, que de mucho es conocida. Voy a hacer propio en este momento una definición de un connotado abogado cubano que hizo de Guatemala su segunda patria, diciendo de la siguiente manera: la filosofía es una actividad del espíritu, que en esencia no es sino una aspiración irreprimible hacia la búsqueda que nos impulsa a investigar el sentido de las cosas y constituye el acicate de la ciencia. En esta oportunidad vale la aclaración que nos vamos a limitar a mencionar rasgos de estos tres filósofos de Occidente que mencioné anteriormente, y la pregunta sería obligada: si la Tierra tiene dos hemisferios, el occidente y el oriental, ¿por qué no tocamos el oriental? En otra oportunidad lo podemos hacer, por la sencilla razón de que las filosofías orientales son especulaciones independientes, de sentido distinto. Podríamos hablar de Confucio, Buda, Avicena, Averroes, etc. Pues cada uno de estos filósofos creó su propia corriente, su propia corriente filosófica, en los cuales mostraban su visión del mundo de aquel entonces, destacándose obviamente en Oriente y Occidente. Dicho de otro modo, a nivel macro, a nivel mundial. Sí. Los filósofos de Occidente que tocaremos son los mencionados: Sócrates, Aristóteles y Platón. Comenzando por la filosofía griega. Porque es la primera fase del milenio de aquel entonces,
cuya duración, valga la redundancia, fueron 1000 años. Época privilegiada, porque no tiene a la espalda ninguna tradición filosófica. Tuvieron la virtud de que encontraron, hablando metafóricamente, como el agricultor encontraron la tierra virgen, comenzando por destronconarla, destrucción de rastrojos, ararla, para posteriormente tirar la semilla, obviamente en tierra fértil. En esta filosofía griega, en ella acontece algo que nosotros día a día, quizás sin saberlo, lo hacemos. ¿Y qué es ese quehacer? Estimado doctor, estimados televidentes, es filosofar. Indudablemente, doctor, la filosofía que estamos abordando es profunda, a la occidental, por cuanto entendemos que la filosofía oriental, de la que en alguna oportunidad nos hablará sobre la filosofía oriental, también estaba unida a la religión, y en esa condición pues tenía ya algo específico para obligar al sujeto a creer más que en pensar, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Yo, como cristiano evangélico, y como decía Pablo Apóstol, no me avergüenzo del evangelio. La filosofía, con nuestra relación con Dios, es incompatible con la filosofía. ¿Por qué razón? Por muchísimas, y sería prolijo en este cortísimo tiempo enumerar una por una. Pero podemos comenzar, o retomar, mejor dicho, el tema de la filosofía griega. Podríamos hablar de los presocráticos, obviamente, fueron los antecesores de Sócrates, allá por el siglo VII, y también en el siglo V, si mal no recuerdo, antes de la era cristiana. Eso fue una especulación muy primitiva, pero no con eso no filosofaron, obviamente que sí. Aristóteles los llamó pensadores fisiólogos, físicos. Ese fue el nombre que les dio. Y entre ellos podemos encontrar a Tales de Mileto, a Maximandro, Demócrito, Zenón, y una playa de presocráticos que sería como contar las arenas del mar. Sí, efectivamente, doctor, qué interesante este tema que hemos abordado. Interesante y bastante profundo. Me alegro sobremanera tenerlo a usted invitado, por cuanto no tenemos tropiezo alguno en su profundidad de conocimiento. Permítanos un momento mientras vamos a una pequeña pausa y regresamos para continuar con este tan bello y tan magnífico tema que estamos abordando, como es la filosofía y la proyección hacia el ser humano, tanto en el orden occidental como oriental, ¿verdad? Ya regresamos, volvemos con ustedes dentro de un momento. Decían que no se podía. Y hubo un montón de gente que se opuso. Pero
el valor de desafiar a ese montón de gente y decretar la ley de empleos por hora, viejo. Escucha, mira, gracias a ellos, hoy podemos trabajar y estudiar para sacar adelante a nuestra familia. Seguiremos luchando por la gente. Un Congreso valiente le responde a su gente. Gracias a la ley de empleo por hora, en las mañanas puedo continuar con mi estudio de mercadeo en la universidad. Y en la tarde me convierto en una operadora de call center y genero ingresos para mi familia. Gracias, Congreso Nacional. Así como María José, hay más de 100,000 hondureños que ahora tienen trabajo gracias a la ley de empleo por hora, ya que les permite combinar otras actividades como estudiar, cuidar a sus hijos o cuidar su negocio. Vamos por más oportunidades para Honduras. Congreso Nacional, moderno, cercano, transparente. En Honduras estamos comprometidos Con quienes más lo necesitan. Este proyecto cambiará las vidas, De miles de familias que se encuentran en inseguridad alimentaria, ya que sembrando árboles frutales y maderables cambiarán su vida y la de sus comunidades. Ahora es tu turno. Cambiemos vidas. Cambiemos vidas. Únete a la caminata Cero hambre este domingo 23 de junio. Saliendo del Estadio Nacional desde las 7 a.m. hasta la plaza. Cero hambre. Al final del Boulevard Morazán. ¡Te esperamos! Muy bien, doctor. Nos despierta la curiosidad para poder consultarlo a usted como persona muy profunda en este tema, porque queríamos saber si en efecto podríamos señalar a los sofistas como filósofos. ¿Son los sofistas los filósofos? Como se dice en el tiro al blanco, dio en la diana. Excelente pregunta. En el siglo V comienza la fase de la filosofía en Grecia, es decir, la vuelta del hombre por sí mismo, a la preocupación por el mundo. Sucede también la preocupación por el hombre. Siendo puntual, el sofista es uno y el filósofo es otro. Veamos, los sofistas fueron profesores ambulantes que anduvieron de ciudad en ciudad enseñando por dinero. Dicho de paso, brillantes oradores, retóricos, pero que pretendían saberlo todo. Cualquier cosa, su pro y su contra. Aristóteles dice, la sofística es una sabiduría aparente, pero que no lo es. Y el sofista usa esa sabiduría aparente que no lo es. ¿Con qué objeto? Con el objeto de embaucar a las personas de aquel tiempo, y en este siglo XXI no vaya a creer que no existen también sofistas. Sí. Nada más que con otro nombre que no lo vamos a mencionar en este momento. Muy bien. Definitivamente que hubieron muchos sofistas importantes, ¿verdad? Varios de ellos son muy conocidos por los diálogos de Platón. Podemos mencionar a Protágoras, Gorgias, Pródico, Eutidemo y muchos más. Sin embargo, ya hablando propiamente de filósofo, le damos ese nombre a Sócrates, que llenó la mitad del siglo V
siendo ateniense, que murió, digamos, a una temprana edad, o más o menos a la edad que en las Sagradas Escrituras dice, 70 y 80 los más robustos. Él murió a los 70 años en el año 339 después de Cristo. Fue un hijo de un escultor y una comadrona. Fue el hombre del ágora, que hablaba, inquietaba y apasionaba toda Atenas. Tenía carisma. Tenía un carisma. Cuando hablo de Atenas, voy a hacer el macro. Quito Atenas y pongo a toda Grecia. Y me voy a referir a Pablo Apóstol y a un lugar donde predicó el Evangelio a los filósofos de aquel entonces en el Aerópago. Tuvo un núcleo de discípulos, Alcibíades, Jenofonte y por exponencia o por excelencia, Platón. Sócrates era exasperante. Se preguntaba él solo en las calles, en las plazas, las cosas que él ignora. Por eso hay una frase que se llama: esta es la ironía socrática. Obviamente que todos los ciudadanos a con quien consultaba los exasperaba porque les preguntaba sobre justicia, valor, amistad, ciencia, y que ni siquiera Sócrates, conciencia de su ignorancia. Esta situación, reitero, era molesta. Sin embargo, la humanidad fue, es y seguirá siendo ingrata. Lo sentenciaron a muerte. No obstante, le dieron a escoger y él escogió suicidarse. Se envenenó con una hierba que se llama cicuta. C-I-U-T-A. Su zumo o su jugo es tóxico, tóxico, tóxico. Y tiene una característica: olor o tufo. No sé cómo lo podíamos llamar. Digamos el olor más elegante. Así es. Sí. Olor a orina. ¿Y cómo se suicida? En aguda conversación sobre la inmortalidad que estaban discutiendo en ese momento con sus discípulos, porque a él le endilgaron que estaba soliviantando los ánimos de la juventud de aquella época. Según Aristóteles, la filosofía se debe, según Sócrates, dos cosas: los razonamientos inductivos y la definición universal. Cuando Sócrates pregunta qué es, pide una definición. Ya que arranca, o de aquí comienza, toda la fecundidad del pensamiento socrático, volviendo a la verdad, centrando en el punto de vista de donde se había apartado el pseudofilósofo, o sea, el sofista. Sócrates considera al hombre desde el punto de vista de su interioridad, es decir, poniéndose el espejo hacia adentro, no mirándose,
Y se acuña la palabra, la frase que dice, conócete a ti mismo. Y ese es el centro de la ética socrática, el concepto de virtud. De ahí se derivan muchos conceptos, ética intelectualista, ética en muchas cosas. Pero retomando el tema de la definición socrática, sale el problema, la esencia real, la metafísica de Platón y de Aristóteles. De la moral de Sócrates salen todas las escuelas éticas que van a llegar a Grecia y al Imperio Romano. Hay algo bien importante que yo creo que vale la pena mencionar. Sócrates no escribió nunca nada. Ahora, ¿cómo conocemos la obra del pensamiento de Sócrates? Por referencia de sus discípulos. Jenofonte escribió las Memorables, un banquete y una apología de Sócrates. Pero es Platón quien nos ha conservado la figura viva del pensamiento socrático, siendo él el principal interlocutor en los famosos diálogos. Lo que cuando leemos los diálogos no sabemos dónde termina su pensamiento y dónde comienza. Para ello, Aristóteles es una fuente excepcionante de valor. Qué interesante, doctor, cuando usted nos refiere en su exposición que prácticamente el nacimiento de esas ideas que van proyectando, si no se sabe dónde terminan, para darle campo a otras, profundo, ¿ah? Entonces, en esa situación, ¿cómo consideraría usted cuál sería la ciencia principal? ¿Cuál es la madre de las ciencias? Doctor Ruiz, usted, si las preguntas me las hubiera hecho en un examen y hubiera sabido que era examen, es posible que me hubiera yo mismo aplazado. Pero como se trata de una conferencia televisiva representando a la Sociedad Literaria de Honduras, pues pasamos en un constante estudio. Algunos dicen que es la economía. Yo cuando estudié economía, eso me dijeron. Pero la realidad de las cosas es, que lo digo categóricamente, la madre de la ciencia es la filosofía. Sin embargo, hay varias mamacitas o mamá pequeñas de distintas asignaturas o ciencias. Sí. Por decir, ¿quién es el padre de las matemáticas? Una persona que estudió en Egipto y que regresó a Grecia a poner una academia de matemáticas. ¿Cuánto dio guerra el famoso teorema mal llamado del burro? Sí. Entonces, así cada ciencia puede tener su madre. Pero a nivel global, a nivel macro, sostengo que es la filosofía. ¿Por qué razón? Porque aquí voy a concatenar otra ciencia, que es la antropología.
¿Y la antropología qué estudia? Estudia al hombre. Entonces, ¿de dónde se deriva la antropología? De su ciencia madre, que es la filosofía, porque la filosofía, en aquella extensa definición, trata de estudiarnos a nosotros, como género. Qué interesantísimo, qué profundo. Sinceramente es importantísimo captar esas ideas, aprenderlas, mantenerlas, para poder penetrar y comprender en efecto qué son las ciencias, dónde se ubica la filosofía, en qué se profundiza la filosofía en todas y cada una de las ciencias. Por cuanto, pues, sí, usted lo ha dicho perfectamente, van tras la búsqueda como la antropología del estudio profundo del hombre mismo, para poder entender qué es lo que el hombre ha creado, ¿no? Entonces, volviendo a Sócrates, que es precisamente la expresión profunda de la filosofía, ¿cuál cree usted que es la obra cumbre de Sócrates, que él haya escrito como tal? Reitero, Sócrates no escribió nada, nunca. Pero obviamente que, en mi opinión, tenemos las memorables que le escribió Jenofonte, la apología que le escribió Jenofonte, y también un banquete. Ahora bien, ¿cuál sobresale? Los diálogos. ¿Por qué razón? Ya lo dijimos. Él es el interlocutor y no sabemos dónde principia su pensamiento y dónde termina. Y lo pongo digerible. Dijo el Benemérito de las Américas: el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí. Alguien más le agregó: mi derecho termina donde principia su derecho, estimado doctor Ruiz. Sí. Entonces, esa línea imaginaria o poco perceptible hay que verla con lupa y dedicarse propiamente a estudiar filosofía, a ser un filósofo. Cuando yo en la universidad recibí filosofía, recuerdo al padre Vega y escogí filosofía cristiana. Filosofía cristiana. El padre Vega lo recuerdo perfectamente, un hombre profundo precisamente. Sinceramente es muy grande lo que estamos abordando. Si estoy con usted en un diálogo, indudablemente no me preocupo, por cuanto sé que saldremos del atolladero si nos metemos en él. Pero vamos a tomar unos minutos para poder proyectar unos mensajes y volver nuevamente a abordar este interesantísimo tema, agradeciendo pues que nuestros patrocinadores son el Congreso Nacional, la Presidencia del Congreso Nacional, que permiten que llevemos hasta ustedes este mensaje tan filosófico como el que estamos abordando y que nos enseña a profundizar, a aprender cada día más, queriendo seguir siendo estudiantes y celebrándolo siempre como tales, ¿verdad? Volvemos con ustedes dentro de unos minutos y ya para que, desgraciadamente, el tiempo es corto y este es un tema que da gusto abordarlo.
máxime con un maestro como usted. ¿Por qué me hace? En 1948, el presidente costarricense José Figueres lanzó un desafío a su país: disolver el ejército y cambiar ese presupuesto para asegurar la educación del pueblo y el desarrollo social en apenas 5 años. Parecía imposible, pero lo logró. En 1961, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, lanzó un desafío a los estadounidenses: llegar a la Luna en menos de 10 años. Parecía imposible, pero en 1969 la promesa se hizo realidad. La inversión en educación es el inicio de la generación de riquezas, de desarrollo y de igualdad. Así lo demuestran países como Taiwán, Japón, Finlandia o Alemania, los cuales fundamentaron su desarrollo en la educación. Honduras es hoy el país centroamericano con mayor inversión en educación. Por cada 100 lempiras del presupuesto nacional, el gobierno invierte 32 en el sistema educativo. Sin embargo, los bajos promedios parecen indicar que la inversión es mal aprovechada. Los conflictos en el sistema educativo que provocan la constante suspensión de clases echan a perder los 19 lempiras que diariamente se invierten por alumno. Eso significa que cada día sin clases nos cuesta a todos unos 85 millones de lempiras. Esta crisis ya les está pasando factura a las niñas, niños y jóvenes, especialmente en asignaturas como matemáticas y español. El departamento con el rendimiento más bajo en matemáticas de todo el país es, gracias a Dios, con un 35.4%, y el departamento con el promedio más alto es Ocotepeque, con apenas un 62%. El 68% de la población de Honduras es menor de 30 años, y según las estadísticas, 800,000 de estos jóvenes no estudian ni trabajan. Recuerde por un momento cómo ha cambiado su vida en los últimos 50 años. Ahora trate de recordar cuánto ha evolucionado nuestro sistema educativo. Ahí está el problema: el mundo tiene nuevas necesidades y nuestra educación no se adapta lo suficientemente rápido. En síntesis, si no hay inversión, no hay educación de calidad, los niños no aprenden y el país no avanza. Este es nuestro desafío: cambiar nuestra realidad. La violencia, la pobreza y el subdesarrollo ya han sido vencidos con la educación y Honduras puede hacerlo también. No será fácil, tampoco será rápido, pero llegar a la Luna tampoco lo fue. Ay, Ana, los poderosos dicen que a los pobres no hay que darles pescado, sino enseñarles a pescar. Pero nosotros solo tenemos ollas vacías y fuego apagado. Y los pobres necesitamos ayuda hoy para mantenernos y darles comida, salud y educación a nuestros hijos. Pero qué bueno que el Congreso Nacional aprobó el bono 10,000, que nos ha beneficiado a miles de familias muy pobres. Seguiremos luchando por la gente. Un Congreso valiente le responde a su gente. El Plan de Nación tiene como objetivo fundamental mejorar las condiciones de vida de los hondureños e iniciar un proceso de reducción del 41.6% de los hogares calificados como de extrema pobreza. Es por eso que la visión de país identifica 4 grandes objetivos a cumplirse durante los próximos 28 años. 1. Una Honduras sin pobreza, educada y sana. 2. Que se desarrolle en democracia. 3. Generadora de oportunidad y empleo, utilizando su recurso de madera sostenible. 4. Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. ¡Adelante, catrachos! Yo quiero ser chef. Yo quiero ser arquitecta. Yo quiero ser doctor.
Qué bien, profundísimo. Es magnífico este tema, interesante, sobremanera. Nos halaga mucho porque nos da a entender que la filosofía es, pues, la importancia que encuentra cada cosa en el momento, en el lugar, y no es por ser únicamente, sino es por lo trascendente. Por ejemplo, pensando yo que cada paso que damos deja una huella, y no le damos, lo tomamos con indiferencia, pero qué trascendente ha sido la huella que dejó Armstrong cuando dio el primer paso en la luna, ¿verdad? En tal forma, pues, son detalles que permiten poner a pensar, ponernos a analizar, a meditar, y en tal condición poder entrar en la filosofía como un medio de escudriñar, de analizar, para poder entender cada detalle, cada cosa, ¿verdad? Doctor, ¿usted podría decirnos por qué se le llamó peripatético a Platón? Se le llamó en primer lugar porque puso en práctica un sistema de educación para adultos. Sus pupilos, si cabe el vocablo, eran personas adultas. Y él daba sus clases caminando, paseando, para el culto selecto de pupilos. Y para un amplio público ya lo hacía en especie de un anfiteatro o aulas. Pero me dejó pensativo, doctor Ruiz, cuando me hizo la pregunta, ¿cuál es la obra cumbre de Sócrates? La vez pasada, en la iglesia, en una clase de nuestro discipulado, dijo nuestro maestro, búsquenme el versículo 2 del capítulo del Salmo 148. Y yo me quedé callado, no tomé mi Biblia, porque no hay Salmo 148. Ahora bien, quien sí escribió una obra cumbre y que todavía tiene actualidad es la obra de la República. Es Platón. Que la escribió Platón, que nació en Atenas en el año 427 a.C., que murió en el 347, que fue de origen noble. Su vocación era política, pero la atracción socrática lo llevó a la filosofía. Ese es el caso de Platón. Ahora bien, lo importante, ¿por qué se le llamó peripatético? Si buscamos una palabra en el diccionario, vamos a ver que puede decir ridículo, extravagante. Pero no es ridiculez ni extravagancia que el maestro Alexander Kapp, un maestro alemán, en el año de 1833 haya adoptado ese tema como tema de enseñanza. Y déjeme decirle que la Universidad Nacional de México en el 2010 ya está tratando con la andragogía, es decir, la educación para adultos, para profesionalizar a un adulto, porque la andragogía es lo contrario de la pedagogía. Es decir, si el niño en la pedagogía es el centro, el adulto lo es en la andragogía, porque muchas veces no hubo tiempo para estudiar. Por eso le llamaban peripatético. Además, en Honduras, en nuestro país, ya hubo la primera experiencia sobre este estudio, este sistema andragógico. Lo hizo la UNITEC, es decir, maestría en línea o pregrado en línea. Y hace poco sacó un decreto,
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la educación superior, que siempre y cuando la universidad donde usted haya estudiado en línea, o como dicen allá al otro lado del río Bravo, online, va a ser valedera. Así que por esa razón le llamaron así. Y en mi opinión no fue ni ridículo, sino que es algo tan viejo como la misma humanidad. Lo que sucede que nosotros muchas veces hemos dicho somos países en desarrollo. No, doctor, somos países subdesarrollados. Que es diferente. Desarrollo. Hay una diferencia como de Oriente a Occidente. Efectivamente. Da lástima, pero tenemos que aceptarlo. Ahora bien, hay algo en Aristóteles bien importante. Acuérdese que es el último que vamos prácticamente que tocamos. Sí. Escribió, uno lo llaman el organón, otros lo llaman lógica. Pero la lógica la empleamos en la mayor parte de nuestros actos de la vida, o lo deberíamos emplear. Aristóteles sí escribió dos tipos de libros. Unos exotéricos y otros esotéricos. Uno es con X y el otro es con X. Con S. Para núcleos reducidos de su academia, llamada el Liceo. El Liceo, no el Liceo Sí. como nombre, ¿eh? Sí. También se me había preguntado, doctor, que por qué se le decía a la filosofía la madre de las ciencias. Porque yo le manifesté que irían o que hay muchas madres pequeñas, muchas madrecitas, o digamos muchas mamacitas. Porque las ciencias teóricas, como decir la matemática, la física, la metafísica, que pertenecen a la física, del libro del cielo, del libro del mundo, de Ánima y los 14 libros, o la filosofía primera. Son ciencias teóricas. Ahora, las ciencias prácticas, tenemos la ética en cualquier escenario. Exacto. Política, economía. Él solo declaró tres éticas. La de Nicomaco, en honor a su hijo. La dedicada a Eudemo y la gran ética. Entre las ciencias poéticas tenemos la madre de la ciencia, dentro de ellas, la retórica. La retórica es algo bien importante que todo ser humano, no solo el funcionario público, todo ser humano. A esto hay que agregarle también a muchos tratados que nos dejó. El pensamiento de Aristóteles abarca el saber, la metafísica, el modo de ser, la sustancia, Dios, la lógica, la física, el alma, la poética, la ética y la política. Obviamente, después de Aristóteles, la filosofía griega deja de ser metafísica. Y retomamos aquello que al principio dijimos que eran cuasi filósofos. Es decir, los sofistas. Los sofistas. Nosotros como miembros de Solio, en esta breve comparecencia, estimados televidentes, estimados compañeros, hemos tratado de hacer una panorámica de estos tres filósofos de Occidente. Pero yo no quiero darle la palabra al doctor Ruiz sin antes mandar algunos saludos. Sírvase, perfecto. Siempre digo yo, vale más la tinta más pálida que la memoria más brillante. En primer lugar, al presidente del Soberano Congreso Nacional por el espacio que nos regala a la Solio. Exactamente. ¿Verdad? Muchas gracias, señor presidente. En segundo lugar, queremos hacerle
un mensaje de buena voluntad, de cariño al señor ministro de Cultura, Artes y Deporte, el doctor Tulio Mariano González, a todos los compañeros de nuestra benemérita institución, porque no solo los bomberos son benemérita institución, Sí, efectivamente. sino que la Sorio, y especialmente en este momento por su reciente libro, Domingo de Elecciones, Anel. Con mucho aprecio, si por A o por B me está escuchando, o si por YZ le cuenta que estuvimos por acá. Efectivamente, ahí va también unido mi saludo. Al licenciado Eduardo Ver, director de la Biblioteca Nacional Juan Ramón Molina, porque me acaba de revisar un libro que contiene 350 páginas, tamaño carta. Obviamente que al diagramarlo, probablemente se hagan más o se hagan menos. También quiero mandarle un saludo a mi paisano Michel Mercado, o Miguel Mercado, un Quijote de la Casa de la Cultura, un Quijote histórico, hasta la Sultana del Sur, Michel, muchas saludes. Y lo mismo también para mis buenos y queridos amigos René Enamorado Cerrato, auditor general de la Municipalidad de Choluteca, al alcalde Quintín Soriano, que se acuerde de la Casa de la Cultura, y a mi entrañable amigo Tomás Arias, a toda mi familia, y también a mi dilecto pastor Julio Durón y toda su familia, y a toda mi congregación de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Un saludo para todos, y que soy lo que soy solo por la gracia de Dios, como decía Pablo Apóstol. No obstante, se me quedaba alguien en el tintero, no menos importante, importantísimo, el doctor Eddie Luis Carballosa, que vive en la ciudad de Vigos, allá al otro lado del Atlántico, en nuestra madre patria. Doctor, sinceramente, es muy ameno charlar con usted. Lástima que el tiempo avanza y no podemos detenerlo. Pero antes que usted se vaya, dígame qué podría usted conceptuar, darnos una idea de un pensamiento profundo. ¿Qué nos dice de la frase, solo sé que nada sé? Ese era el malestar que causó en los ciudadanos cuando este filósofo de Occidente, filósofo notable, hacía a todas las personas que encontraba en las plazas. Y ya que tocó ese tema, voy a concatenarlo con un escrito que por ahí tengo, que dice así: piedad para aquel o para aquella que no sabe que no sabe. Qué bien. Ese era Sócrates. ¿Cómo murió Sócrates? Él murió envenenado. Él murió envenenado, ¿no? Si no estoy equivocado, ya lo habíamos conversado, ese, Sí. con aquella hierba. Sí. Pero quiero concluir lo de piedad para aquel o aquella que no sabe que no sabe. Ayudar a aquel o aquella que sí sabe que no sabe. Así es, sí. Y se concluye escuchar a aquel o aquella que sí sabe que sabe. Y estos son los tres filósofos de Occidente que hemos tocado en esta tarde, que sí sabían que sabían. Pero decir
lo único que sé, lo único que sé, que no sé nada, hay que tener entereza moral, madurez espiritual e intelectual. ¿Por qué razón? Porque muchas veces sucede con un animalito que me gusta comérmelo. Se da allá en el sur. Se llama cangrejo. Cuando por A o por B, esas vueltas que da la vida ostentan posiciones cimeras, se olvida de dónde viene. A mí no se me olvida, doctor Ruiz, que para darle sustento diario a mi hijo mayor, yo fui camionero. Y que conste, no me estoy comparando, ni me quiero comparar con el presidente de Venezuela. Choluteca, mi amada sultana del sur, fue testigo de lo que le estoy contando. Así bien. Que a mí no me da pena, yo solo miro para atrás para saber de dónde vengo. Qué bien. Y miro para adelante, miro el horizonte, pongo la brújula, eso sí, me hago metas yo, metas para ajenas no las puedo hacer. Perfecto, sí. Muy bien, ha sido un gran placer compartir con ustedes, haber llegado hasta sus hogares en la pantalla chica y haber escuchado amenamente esta exposición filosófica que nos vendrá a nutrir nuestra capacidad, nuestro cerebro, y nos ayudará a caminar con mayor entereza y con mayor seguridad, porque sobre todas las cosas, primero Dios, la familia, y lo más importante que debemos de programar y proyectar es dignificar a nuestra patria. Nuestra patria necesita de nosotros y somos obligadamente los responsables de lo que suceda mañana y a futuro para satisfacción de nuestros hijos y nuestros nietos. Muy buenas tardes, distinguidos auditorio. Mi respeto, doctor. Su comparecencia ha sido muy brillante y tenemos la satisfacción, si Dios lo permite, de volver a estar con ustedes el próximo sábado. Hasta la vista.